Vamos a nuestro texto, Primera de Pedro, capítulo 2, del verso 6 al verso 9. Primera de Pedro, capítulo 2, del verso 6 al verso 9. La semana pasada veíamos con nuestro hermano Mike ese fundamento que es Cristo Jesús. Y veíamos que nosotros somos piedras vivas que estamos siendo edificadas en el fundamento que es Cristo Jesús. En ese contexto, Pedro continúa hablándonos acerca de esta verdad fundamental de la seguridad que el creyente puede tener en Cristo Jesús. La palabra del Señor dice, pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para ustedes los que creen. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra. Y para ello estaban destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de tinieblas, de las tinieblas a su luz admirable. Puedas orar conmigo. Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos has dado seguridad en tu palabra y en Cristo Jesús. Hoy nuestra fe ve a Cristo como lo más hermoso, Señor. Pero estamos seguros que un día te veremos cara a cara y podemos contemplarte y la fe no será más necesaria porque podremos estar contigo, Señor. Añoramos ese día, Señor, pero que mientras estamos aquí, Señor, esta verdad de quién tú eres y la seguridad que nos das en tu palabra sea lo más importante para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién eres? Si has entrado en alguna red social como Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, normalmente hay una parte que dice acerca de ti o escribe algo sobre ti. Y la mayoría de la gente ahí describe quién es, quién eres, qué te define. Alguno puede decir yo soy ingeniero, ¿no? Otro puede decir yo soy un reconocido profesional. Y yo diría, ¿y qué pasa si un día no se necesita más ingenieros? Viene una catástrofe mundial y no se necesita más ingenieros. Todos tenemos que volver a cultivar y a vivir de la tierra y que no hay más tecnología. Así que ese título que te describía que era ingeniero ya no sirve más. Alguien puede decir, no, yo soy un buen esposo, un gran padre. ¿Y qué tal si como décimo mérito, el comandante de los ejércitos del norte, tu familia te es quitada, arrebatada, y al final quedas viudo, sin hijos? Si lo que te definía era tu estado de familia, también puede pasar. Alguien puede decir, no, yo soy hijo de tal persona, y puede ser alguien prominente, importante, pero el tiempo pasa y esa identidad cambia y perece. Alguien puede decir, no, yo soy policía, soy militar, soy un gran médico, estoy haciendo un buen labor para el mundo. Pero ¿qué pasa si eso se te quita? Si de un día para otro apareces con una parálisis o una embolia y ya no puedes ejercer más lo que hacías. Tu identidad de policía, militar, médico ha quedado atrás y ya no puedes ejercer. Alguien puede decir, bueno, pues yo soy un gran camba, un buen chapaco. O puede decir, yo soy madrilista, yo soy de Boca, yo soy de River. Pero ¿qué pasa si el día de mañana ya no hay fútbol y nadie más juega? Tu identidad ha terminado. ¿Dónde comienza tu identidad? ¿Sigues viviendo una identidad diferente a la que Cristo te ha dado? Todas estas cosas, título, familia, fama, popularidad, cultura, pueden ser buenas en sí mismas. No estoy satanizando esas cosas, pero no dan seguridad verdadera. Estas cosas pueden darte cierta seguridad, pueden mostrar que algo es verdaderamente seguro, pero en el fondo, hermano, tú y yo sabemos que nada de esto es seguro, no permanece. Así que el día de hoy, mediante la palabra de Dios que nos ha dado a través de Pedro, quiero que
entendamos los privilegios espirituales que debemos tener nosotros como creyentes en medio del sufrimiento para enfrentar la situación en este mundo. Esa seguridad en Cristo Jesús que nos ha dado una identidad para que tú y yo podamos enfrentar las situaciones de riesgo y de sufrimiento en este mundo. Que esta identidad que Él te ha dado te dé un afecto profundo por Cristo y por quien tú eres verdaderamente si has creído en Él. Así que vamos a ver 3 puntos en esta mañana. El primero es que el creyente en medio de la vida en este mundo recuerda que Cristo es su seguridad. El creyente en la vida de este mundo recuerda que Cristo es su seguridad. En segundo lugar, vamos a ver en el verso 7 y 8 que el creyente en medio de la vida en este mundo recuerda su afecto profundo por Cristo y no desecha el glorioso evangelio. Y finalmente vamos a ver en el verso 9 que el creyente en medio de la vida en este mundo recuerda que es posesión de Dios y vive para Dios. Así que vamos a meditar en el primer punto. El creyente en medio de la vida en este mundo recuerda que Cristo es su verdadera seguridad. Pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una piedra preciosa, angular, y el que crea en él no será avergonzado. Pues esto se encuentra en la Escritura. Las piedras vivas de Dios que veíamos la semana pasada con Mike, que están siendo edificadas en el gran piedra que es Cristo Jesús, está en un lugar seguro. No es un nuevo descubrimiento. No es que Pedro está diciendo, yo he encontrado esta nueva revelación. Más bien Pedro está citando muchas cosas que se habían revelado desde hace mucho tiempo en el Antiguo Testamento y diciendo, esto está escrito. Viene una piedra fundamental, viene una piedra importante, viene algo seguro. Y ese es Él, es Cristo. Dice, yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que en Él crea no será avergonzado. Nos muestra que la piedra preciosa, la piedra angular, es Él, es Cristo, es el Señor. No es un nuevo descubrimiento, es algo que Dios había revelado. Isaías 28, capítulo 16, parece ser una cita que Pedro está haciendo este texto y dice el profeta Isaías al pueblo de Israel, por tanto, así dice el Señor Dios, yo pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Pedro cita a Isaías de alguna forma y está dando testimonio y autoridad de que aquella piedra que Dios ha puesto, esa piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada, es Cristo Jesús. Pedro les está recordando lo que estaba escrito hace mucho tiempo y les está diciendo que la palabra de Dios ya estaba hablando de Jesús como la piedra angular, el verdadero fundamento seguro. Es una promesa de que el Mesías, Cristo Jesús, es aquel que es seguro. Dice Isaías, el que crea en ella, en la piedra, que ahora Pedro nos dice que es Él, es Cristo, no será perturbado. Nada te va a afectar si tú pones tu mirada en Cristo Jesús. Los creyentes de la dispersión, ¿se acuerdan? A ellos está dirigida la carta. A los expatriados en Ponto, en Galacia, en Bitinia, cristianos que están sufriendo, cristianos que están siendo perseguidos por su fe, cristianos que son la burla del mundo, cristianos que son afectados por muchas cosas en esa época. Pedro les dice, ustedes perseveren, ustedes manténganse firme porque la piedra angular que es Cristo es segura. En medio de persecución, dispersión, angustia, Cristo es seguro. Cristo y el Evangelio debía de darles seguridad a sus vidas. Dios es quien puso en Sión esa piedra escogida. Jesús inauguró
el reino en su venida y muy pronto va a consumar ese reino completamente de una manera física y espiritual en su segunda venida. La piedra angular era la piedra más importante con la que se edificaba un edificio. Hoy nosotros tenemos zapatas, vigas, columnas, pero principalmente las zapatas son lo más importante para empezar un edificio. Entonces, en aquella época no había toda esta tecnología de construcción. Entonces, los constructores, para construir un buen edificio, tenían que escoger una buena piedra angular. En el mejor de los casos, que tenga todos los ángulos en los ejes X y Y cartesianos en 90 grados y que sea perfecta. De esa piedra dependía que todo el edificio sea construido de una forma recta, ordenada. Entonces, esta es la idea que Isaías está trayendo para el pueblo de Israel en esa época. Y esta es la idea que Pedro nos está diciendo ahora, que ustedes son la iglesia, la nueva Israel espiritual. Esta era la piedra que estaban buscando los edificadores. Es Cristo. Y es una piedra no escogida por ellos. Es una piedra puesta por Dios. Es Dios mismo que nos trajo la piedra. El constructor normalmente tenía que escoger la piedra. Pero aquí Pedro está diciendo, ¿saben qué? Ustedes no son buenos constructores. Es Dios mismo escogió la piedra. Él escogió. No fue escogida por cualquier arquitecto, no fue escogida por Pedro, no fue escogida por Pablo, no fue escogida por Timoteo o cualquiera de los apóstoles, fue escogida por Dios. Dios mismo escogió la piedra. Dios mismo podía satisfacer a Dios. Es por eso que Dios mismo se hizo hombre en Cristo Jesús para venir a pagar el precio por nuestros pecados. Cristo es el único equipado para cumplir la tarea fundamental de que tú y yo hoy tengamos paz con Dios. Solo Dios puede satisfacer a Dios. Así que Dios tenía que entregarse para morir y sufrir por nuestros pecados, soportar la ira de Dios. Eso es Cristo. Esa es la historia más preciosa y grandiosa. Cristo, la piedra equipada para salvar al pueblo de Dios. Eso es seguro, hermano. Es muy probable que en ese momento todos los judíos pensaron, entendían, los que estaban leyendo la carta, de que la piedra angular era una piedra importante para la construcción, pero es mucho más probable de que ellos hayan pensado inmediatamente en el templo. Cuando Salomón construyó el primer templo, hizo traer las piedras correctas y las únicas para edificar el templo. Él seleccionó cuidadosamente las piedras, se trajeron, ellos prepararon, moldearon las piedras para que perfectamente puedan encajar y así puedan construir el templo. Ahora no es Salomón, ahora no es Esdras, que hace el segundo templo, ahora es Dios mismo escogiendo las piedras y colocando principalmente la piedra angular, que es Cristo, escogida por Dios como la piedra principal, y en Él se está construyendo un templo eterno, un templo que no puede ser destruido, un templo que no puede ser manchado, un templo que va a permanecer eternamente y brinda seguridad. Y ese templo somos nosotros, piedras vivas, colocadas sobre la piedra angular. Esa es la iglesia. Hermano, no puede prevalecer el mal sobre la iglesia verdadera. La iglesia verdadera ha sido cuidada y protegida a lo largo de la historia. Siempre hubo un remanente. Alguno puede decir, no, pero en el oscurantismo se mataban y en las cruzadas había esto y en el nombre de Dios hacían esto y el otro. Pero yo puedo decirte, hermano, si estudias el cristianismo, vas a saber que siempre hubo un remanente, una iglesia verdadera. La sangre de los Lollardos, los valdenses, John Whitefield y muchos otros reformadores valió la pena porque fueron ese remanente que Dios permitió permanecer hasta hoy. Hoy la iglesia, hermanos, sigue siendo perseguida. Hoy ya no es sangre.
Hoy Satanás persigue a la iglesia con distracción, llevándote a lo que no agrada a Dios, dándote una idea de Dios que no es Dios. La persecución es diferente, pero debes poner tu confianza de que el pueblo de Dios, el templo eterno que Él está construyendo, es un templo perfecto, que no puede ser destruido, que brinda seguridad a cada uno de nosotros. Cristo es la piedra preciosa. Y la piedra preciosa, esa palabra en griego, tiene que ver con algo de valor inigualable, algo de valor incomparable, algo demasiado costoso, algo irreemplazable. Y hemos empezado diciendo, usted puede ser ingeniero, esposo, hijo, todo eso puede reemplazarse, se te puede quitar, hermano, pero si tú pones tu identidad y tu valor, tu seguridad en Cristo, la piedra preciosa, Cristo es el único, irreemplazable, inigualable. No hay otro fundamento, no hay otra forma, no hay otro evangelio, es solo por Cristo Jesús. Eso es lo que Pedro les quiere transmitir, hermanos. En medio de todo esto, sepan que se les va a quitar casas, se les va a quitar bienes, van a perder quizás su familia, pero lo único que tienen ahora es Cristo. Y quizás nosotros no estamos pasando por este tipo de persecución, pero sabemos que ellos sí pasaron y ellos sí perseveraron. Y podemos ver en el ejemplo de la audiencia primera, que fue la audiencia de Pedro, que ellos permanecieron por la gracia del Señor. Así que yo te insto en esta mañana que pongas tu confianza en Él, en Jesús. Él debe ser precioso para ti, inigualable, incomparable, irreemplazable. Y no solo eso. Siempre cuando Dios nos dice, aquí está algo, nos da un beneficio. Él podría no darnos ningún beneficio. Nos podría decir, crean en esto y ya. ¿Por qué? Porque soy Dios, ¿no? Sí, toda la razón. Puede actuar así, pero nuestro Dios, que es misericordioso y grande en amor, nos dice, pon tu mirada, tu confianza en Cristo Jesús, la piedra angular. ¿Sabes por qué? Porque el que crea en Él no será avergonzado. Hermano, el que pone su confianza en Cristo Jesús no será avergonzado. Y esta palabra tiene que ver con alguien que es defraudado. No sé si alguna vez has sido defraudado o has creído algo y te has dado cuenta después que no era lo que creías ser. Sí, he visto un video de estos que salen y está un hombre que compra un pequeño iPad y prende su iPad y sale el logo de la manzanita y se quedaba ahí. Entonces este hombre va a ver, se compra su iPad nuevo, gastó en Apple y demás, va un técnico, el técnico desarma el iPad y era una linterna blanca con una manzanita cortada en vinil negro y era una caja vacía con piedras y una pila que daba peso. Este hombre había sido defraudado. Hermano, cuando ponemos nuestra confianza en cualquier otra cosa que no sea Cristo, vas a ser defraudado. La única forma de no ser defraudado y avergonzado es poner en Cristo tu mirada, creer sinceramente en Él y Él no te decepcionará, Él no te avergonzará, en Él estarás seguro. Algunas aplicaciones en este primer punto, hermano. En medio del sufrimiento, ¿dónde está su seguridad? ¿Dónde está tu confianza? En medio de la crisis, ¿dónde está aquello que te sostiene? Hermano, necesita estar en Cristo Jesús. Dios ha construido una iglesia en esa piedra viva que es Cristo, en esa piedra angular que es Cristo y en piedras vivas que somos nosotros. Pero hermano, nosotros como iglesia hoy debemos cuidar de que el fundamento de nuestra iglesia sea Cristo. De que cada línea que trazamos esté en Cristo. De que cada piedra que se coloca esté en el Señor, en el Evangelio verdadero. Porque hay una iglesia que está siendo edificada de una manera recta, segura, que nadie puede derribar. Hermano, no necesitamos otro fundamento. No es esta piedra angular
pero mira, le falta esta esquinita, así que estito más colocaremos. No, Él escogió a Cristo Jesús. Si colocamos algo extra, ¿te imaginas que nos dan una piedra angular, empezamos la construcción y tú dices, no me gusta el color, la voy a pintar? ¿Listo? O mira, aquí le falta un poquito, agarras poxipoli, esta esquina no está muy plana, desde tu perspectiva. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando eso va creciendo, afecta. Te pierde totalmente. Por eso es que Dios nos ha escogido Él el fundamento. Y como iglesia, tú y yo somos responsables de que esta iglesia local, bíblica palabra de Dios, tenga un fundamento cristocéntrico cada domingo. Si el que va a predicar en este púlpito no está aterrizando en el evangelio cada domingo, estamos perdidos. Si un hombre es capaz de pararse en este lugar y no hablar de Cristo, estamos perdidos. Porque Cristo debe ser el fundamento de nuestra iglesia. En tercer lugar, hermano, ven a Cristo y no serás avergonzado. El problema es cómo la gente ve a Dios, cómo ve a Cristo. Tienen una idea equivocada de quién es Dios. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente entienden a Dios según sus propios criterios. Ellos dicen creer en Dios, creer en Jesús, pero ellos creen en el Dios y en el Jesús que les ha vendido el marketing, las canciones cristianas. Ellos creen en algo hecho en sus mentes y efectivamente ese Dios, ese Jesús no existe. Y van a ser defraudados. Porque ellos te venden un Jesús de la Navidad, que te da la casa de sus sueños, que te da el auto de tus sueños, que te da el trabajo de tus sueños, y de repente tú pones tu esperanza y tu mirada en ese Jesús que no existe, y si eres defraudado. Porque has pactado, porque has sembrado, porque has dado la ofrenda, porque has dado los papeles de tu casa, y de repente lo pierdes todo, y no hay casa nueva, no hay auto nuevo, no hay siembra, no hay cosecha al 100%, y dices, yo no quiero esto. ¿Qué clase de cristianismo es este? Porque el que pone su confianza en otro fundamento que no sea el verdadero evangelio, hermano, va a ser defraudado. Lo que Él nos ha prometido es perdón, gracia, misericordia y un reino eterno, un reino que permanece. Y no quiero decir que Dios no pueda prosperarnos, no confundas mis palabras, pero quiero decir que no es el fin de nuestra salvación. No es el fin principal de esa construcción. Por eso necesitamos venir a Cristo. Y Él nos va a mostrar en su palabra cómo es Él. Ese fue el error de los judíos. Ellos hicieron un Mesías en su mente. Ellos dijeron, va a venir un Mesías que nos va a librar del yugo y de la esclavitud de Roma. Y vamos a vencer, vamos a ser independientes. Un pueblo que realmente va a vencer. Por fin va a reinar. Ellos hicieron un Mesías en su mente. Parece que no leyeron en Daniel capítulo 9 que el Mesías iba a venir a morir. Parece que no entendieron Isaías 53 del siervo sufriente. Entonces ellos esperaban algo, pero no recibieron eso. Porque pusieron su mirada solo en ellos y en lo que ellos querían y no en lo que Dios quería. Y eso nos lleva al segundo punto, hermano. En medio de la vida de este mundo, recuerda nuestro afecto por Dios, por Cristo, y no deseches el evangelio como lo hicieron ellos. Versos 7 y 8 dice, este precioso valor es pues para ustedes los que creen. Y dice, ¿saben qué? Cristo, la piedra angular, es precioso para ustedes. Ustedes que creen, esta es su seguridad, esto es lo que los sostiene, esto es lo que los alimenta, esto es lo que los afirma. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores se ha convertido en piedra angular y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados.
Los judíos son los constructores, los principales maestros, sacerdotes de la época. Ellos desecharon a Cristo como la piedra angular. Ellos dijeron, no, este no es el Mesías, esto no es lo que queremos. Nosotros queremos a alguien que venga y venza al imperio romano y nos libre de los impuestos y del yugo. No entendieron que Dios quería librarlos de algo más grande que Roma, y era su propio pecado, era la oscuridad de sus vidas, y desecharon al Mesías. Pedro les dice, ustedes lo han crucificado. Y nos dice, para ustedes que creen, esto es precioso. Pero hay gente que no cree. Para los que no creen, para aquellos que han desechado a Cristo, están perdidos. Hermano, y esta es una verdad. Cristo debe ser precioso, afectuoso para ti. No deseches el glorioso evangelio. Y hermano, quizás no llegamos al nivel de decir, no, Cristo no es la verdad. O sea, la mayoría que está aquí puede creer que Cristo perdona pecados y muchas cosas. Quizás no vamos a desechar como los judíos, pero cuando tú y yo dejamos de creer, desechamos a Cristo. O sea, este valor es precioso pues para ustedes los que creen. Pues tú y yo casi, si estamos en el Espíritu, practicando nuestra oración, nuestra lectura de la palabra, si estamos hablando con otros, vamos a estar casi siempre creyendo. Pero cuando la carne toca tu puerta, dejamos de creer por un momento. Entonces tenemos esas situaciones que el pecado nos hace volvernos ateos. Por ese minuto de placer, te vuelves ateo porque dejas de creer en Dios y le crees a la pornografía. Dejas de creer en Dios y le crees a la lujuria. Dejas de creer en Dios y le crees a la corrupción. Hacemos exactamente lo mismo que hicieron los judíos. Desechamos la piedra y decimos, mira, esta piedra es mejor. Y hermano, puedes sentirte tentado, por ejemplo, en copiar en un examen, si estás en la universidad o en el colegio, porque dices, prefiero no ser avergonzado con mis compañeros y mi profesor, así que voy a copiar. En ese momento estás desechando a Cristo, porque es mejor ser avergonzado por ellos que ser avergonzado por el Señor. Puedes pensar en tu trabajo. Y ese momento en el que tienes la oportunidad de ganar ventaja en un negocio sin que sepa tu jefe, un proveedor te ofrece un poco más de dinero y te dice, si me compras a mí, mira, yo te voy a dar un bono aquí para que lo uses. En ese momento puedes sentirte tentado a desechar a Cristo y poner tu fundamento en ese bono, que te va a dar, sí, quizás un mejor auto, un mejor momento económico en ese tiempo, pero eso perece. Por eso quizás nosotros no hemos desechado a Cristo por completo. Pero cuando el pecado toca la puerta de nuestras vidas, nosotros sí lo estamos desechando. Cuando estás en el celular navegando por las redes sociales y de repente aparece una mujer, un hombre agradable y empiezas a meterte e introducirte con lujuria, en ese momento por una satisfacción personal, temporal y pasajera estás desperdiciando a Cristo. Lo estás desechando porque estás viendo en la pornografía, en la lujuria, algo más hermoso que el Señor. Y en ese momento caes y pierdes. En ese momento Cristo es de tropiezo y escándalo y no es aquello que te da vida y libertad. Por eso dice, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ellos estaban destinados. No deseches el evangelio como aquellos que desecharon a Cristo. Los judíos desecharon a Cristo. Dios lo había escogido como la piedra angular y ellos lo desecharon. Cristo se convirtió para ellos en piedra de tropiezo, en roca de escándalo. Les parecía algo horrendo que el Mesías Salvador viniera a morir en una cruz romana. Decían, ¿qué clase de Mesías es este?
Recuerda, Pedro les está recordando, ustedes son de los que valoran a Cristo. Ustedes son de los que creen que Él es lo más precioso. No sean como los que no creen. No sean como aquellos que ponen sus confianza en sí mismos, en sus propias expectativas. No sean como aquellos para quien Cristo no es suficiente. No sean como aquellos que desecharon a Dios, porque Dios los destinó para juicio y castigo. 1 Corintios 1:22 dice, pero en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Pedro está animando a los cristianos a poner su esperanza en Cristo. Una esperanza segura. No niega el sufrimiento. No les está diciendo no pasa nada. Si ustedes vienen a Cristo van a dejar de sufrir. No. Está diciendo pongan su esperanza. No sean de los que desechan al Mesías. Algunas aplicaciones en este punto, hermano. Cristo es ofensivo para algunos. Cristo es divisivo para algunos. Lo hemos visto en la inauguración de los Juegos Olímpicos, que está de más hablar de esto. El mundo, los franceses, haciéndose la burla de una escena. No vamos a hablar de esto, pero vemos claramente que el mundo es anticristiano. Si eso se hubiera hecho con algo musulmán, habría una guerra. Si se hubiera hecho con el propio movimiento LGTB, ya estuviera todo censurado. Pero como es con los cristianos, no pasa nada, es diversión, es burla. Porque el mundo es anticristiano. El mundo desecha a Cristo. Pero me encanta el Salmo 118, verso 22 al 29. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser piedra principal del ángulo. Obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor, los bendecimos. Hermano, ellos pueden desecharlo. Ellos pueden hacerse la burla. Pero nosotros somos de los que decimos, admirable es nuestro Dios. Nos alegramos, Señor, sálvanos ahora. No permitas que coloquemos otro fundamento que no seas tú. Cristo es ofensivo, Cristo es divisivo. Y Él quiere ser todo en tu vida. No es solo el primer lugar. Él debe ser todo, todo en tu vida. Yo sé que nos gusta esta frase, Dios primero, mi esposa después. Pero no, hermano, Dios es todo. Dios es primero con tu esposa, Dios es primero con tus hijos, porque Dios debe estar en todo. En todo, en todo, en todo. Porque pareciera con Dios es primero y ya con mi esposa ya me olvido de Dios. No, Dios está en todo. Él debe estar en todo, hermano. Dios no quiere ser solo un ladrillo de tu edificio. Cristo no quiere ser solo una viga, un pedazo de madera. Él quiere ser el fundamento perfecto, quien sostiene tu vida y quien sostiene la iglesia. Hay dos destinos, la Biblia es clara. No existe un camino intermedio. Para Dios existe o los que creen o los que no creen. Hermano, los malos serán castigados. Los incrédulos un día serán juzgados. El Salmo 2, del verso 1 al verso 6, dice lo siguiente. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas.
Y fíjense lo que dice, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará de ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre. Hermano, ellos pueden burlarse, pueden desechar la piedra, pero Dios se burla de ellos. Ellos pueden intentar soltar sus riendas, pero Dios se está burlando de ellos. Así que, hermano, si eres de los que vino a Cristo, si eres de los que tiene en Él seguridad, de los que aprecian, ahora necesitas vivir para Él, porque somos su iglesia, somos un pueblo especial. Así que el tercer punto en esta mañana es: recuerda, creyente, que en medio de la vida en este mundo somos posesión de Dios. Verso 9. Pero ustedes, fíjense, ahí está la diferencia. Ellos desecharon, pero ustedes que creyeron son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para posesión suya, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay un contraste. Fíjense esto. Cristo Jesús es la piedra angular. Esto es de precioso valor para ustedes. Hay un pueblo que desecha a Jesús, que anda mal. Dice, pero ustedes que creen, Él es su fundamento. Ustedes son linaje escogido. Pedro en todo este capítulo está describiendo a la iglesia como el nuevo templo de Dios. Esa es la idea final de Pedro. Quiere decirles, hay un nuevo templo. Son ustedes, las piedras vivas, los que han creído. Ustedes son pueblo de Dios, escogido por Él. Ahora Dios está mostrando que la iglesia es el nuevo Israel, es el nuevo pueblo de Dios, restaurado y renovado con base al nuevo pacto, llamados a ser una comunidad, una familia. Está dirigiendo sus vidas hacia Dios. La iglesia que Dios nos dio no es simplemente un lugar donde encajo bien o me gustan sus actividades. No, hermano, la iglesia es el templo del Señor. Todos aquellos que hemos creído y puesto nuestra confianza en Cristo Jesús como la piedra angular, tenemos ahora un nuevo estado. Somos iglesia, somos pueblo de Dios. Estos versículos en realidad están llenos de muchas citas al Antiguo Testamento y no voy a ir a todas, pero quizás leerte Isaías 43, verso 20. Bien, Isaías 43, 20 dice, me glorificarán las bestias del campo, los chacales y los avestruces, porque he puesto aguas en los desiertos y ríos en los lugares desolados, para dar de beber a mi pueblo escogido. El pueblo que yo he formado para mí proclamará mi alabanza. Pero no me has invocado, Jacob, sino que te has cansado de mí, Israel. Aquí el profeta Isaías, a través de Dios, está diciendo, Israel, tú te has cansado de mí. Jacob, no me has invocado más. Así que yo me he formado un pueblo para mí. Yo me he formado un remanente. Y eso es lo que Pedro está diciendo. Esto se cumple en Cristo. Ahora ustedes que han creído en Él, que han puesto su mirada en Cristo Jesús, para quienes Cristo es la roca fundamental, son linaje escogido. Y si ustedes se acuerdan, en el Antiguo Testamento el linaje era heredado desde Abraham. Solo podía ser desde Abraham. Ellos se jactaban por ser hijos de Abraham. Jesús les dice en otro tiempo, Dios puede levantar de las piedras linaje de Abraham. Y eso es lo que está pasando. Ustedes ahora son linaje escogido. Tienen una descendencia espiritual. Ya viene alguien mejor que Moisés, mejor que Abraham, mejor que los profetas, Cristo Jesús, que nos está sacando de un éxodo
ya no de la esclavitud de Egipto, sino de la esclavitud del pecado, y nos ha hecho hijos suyos por medio de su sangre, así que ahora somos de su linaje, santos, apartados de Dios, librados de la esclavitud del pecado. Los creyentes somos un pueblo espiritual, escogido por Dios ahora. Por eso dice linaje escogido, Él es quien escoge a sus hijos. Y cada uno de los que estamos aquí no es por casualidad, es que Dios nos ha escogido para ser ese linaje. En segundo lugar dice, ustedes son real sacerdocio porque Israel perdió el privilegio. A causa de su apostasía, a causa de rechazar al Mesías, ahora los creyentes, la iglesia, son los sacerdotes que sirven al Rey de Reyes, que tienen acceso a su santa presencia por medio de la gracia, y hacen sacrificios espirituales, como les decía Mike la semana pasada. Así que tú y yo estamos sacrificando espiritualmente a Dios muchas cosas, y esto es bueno. Por eso somos ahora sacerdotes. Pedro usa esta idea para transmitir que ahora los creyentes son parte de una casa real, una iglesia, donde sirven ofreciendo sacrificios espirituales, obedeciendo al sumo sacerdote que es Cristo Jesús. En tercer lugar, dice ustedes son nación santa, una nueva nación conformada por gente ya no solo de Israel, ahora gente de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, hechos un solo linaje, aunque humanamente de muchos, cambas, chapacos, goyas, todos, pero un solo linaje ahora, cristianos. Espiritualmente, un pueblo, una nación separada, santificada por Cristo, la iglesia. Y finalmente dice, pueblo adquirido por Dios. Hermano, no fueron tus obras, no fue cuán bien te portaste, no fue una oración de fe, fue Dios que adquirió su pueblo, castigando a su propio Hijo, para que su pueblo pueda tener comunión con Él. Una vez más, solo Dios podía satisfacer a Dios, y esto es lo que Dios hizo, un plan de redención y salvación. Nos libró de la muerte y el pecado y nos hizo suyos por medio de Cristo Jesús. ¿Para qué? Una vez más. A fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. No nos ha separado, no nos ha hecho un linaje escogido, un sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para sentirse ahora, mira, soy cristiano. Somos un reino de sacerdotes. No toquen a los sacerdotes, no toquen al ungido y tantas otras patrañas que se han inventado. No es para eso. Es para que juntos anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas. Pero recuerden ustedes, han sido llamados de tinieblas a su luz admirable. Hermano, tú y yo somos eso, no para jactarnos, no para sentirnos bien, simplemente, sino para saber que todas estas bendiciones y privilegios espirituales son para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Nuestro llamado es claro, su palabra está llena de las virtudes de Dios y tú y yo debemos anunciar la palabra de Dios donde quiera que estemos. Dios nos salvó no para seguir siendo un pueblo que anda en tinieblas. Debemos reconocer que sin Dios, sin Cristo, seguimos en tinieblas. Ahora que hemos creído en Él, somos puestos en luz admirable, una luz que se admira, que se aprecia, y eso es a través de su palabra. Dios los llamó. Y esto es, hermano, precioso. Nadie puede cambiar eso. Dios es quien saca al pecador de su oscura esclavitud, de sus tinieblas, para traerlo a la luz de Cristo. Juan 3:19 dice, y este es el juicio,
que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Hermano, el creyente no puede vivir más en tinieblas. El creyente vive en la luz de Cristo. Su mente es iluminada por la gracia y el Evangelio, y la palabra de Dios ahora es la lámpara que guía sus pies. Recibe la luz y admira la luz de Dios a través de su palabra. Entonces, hermano, en esta mañana hemos visto estas tres verdades. En primer lugar, en medio de la vida en este mundo, recuerda, Cristo es tu seguridad. No pongas tu fundamento en ninguna otra cosa. Versos 6, versos 7 y 8, recuerda, Cristo es lo que debes, a quien debes tener mayor afecto. No deseches a Cristo por cosas vanas, como lo hicieron los judíos. Y finalmente, creyente en medio de la vida en este mundo, recuerda que somos de Dios, posesión de Él, para anunciar sus virtudes, no para vivir para nosotros mismos. Para concluir, hermano, si eres creyente, quiero advertirte. No soy profeta, siempre digo esto. Y no es necesario ser profeta para darte cuenta que nuestra fe va a ser probada. Si viene una crisis en nuestro país, económica, política, social, y si algo te aseguro es que en estos años nuestra fe va a ser probada. Pero si tu fe está en Cristo, que es más preciosa que el oro, va a salir vencedora. Quizás puedes decir, pastor, no hay que hacer un nuevo partido de gobierno. Puedes poner tu confianza en un nuevo partido de gobierno. Puedes poner tu esperanza en un nuevo líder. Puedes poner tu esperanza en una nueva moneda, dolarizar el país. Puedes poner tu esperanza en un nuevo negocio. Todas estas cosas son buenas en sí mismas. Pero hermano, el pecado de un pueblo, de un país, la decadencia económica, social, no se cambia con una nueva estructura de gobierno, no se cambia con una nueva filosofía, se cambia solo con el poder del Evangelio. Así que si pones hoy tu esperanza en esto, no es seguro. Mira a Cristo, que es hermoso. Pon tu fundamento en Él, tu fe en Él. Hemos cantado esta canción por fe. Esa la vamos a volver a cantar ahora, porque creo que es lo único que nos puede sostener en medio de este tiempo. Esa fe, el creer que Cristo es la piedra angular. Amigo, que estás aquí, que no conoces a Cristo, hay dos tipos de reacciones que puedes tener a este mensaje. Puedes desecharlo hoy y recibir el juicio de Dios. Te aseguro que va a venir. Si hay algo que te aseguro que va a venir, es juicio a tu vida si lo haces. Puede no ser atractivo para tus problemas, pero te aseguro que tu mayor problema no es tu economía, no es pagar la luz, no es qué vas a comer ahorita. Tu mayor problema es que estás en contra de Dios, alejado, sin paz delante de Él. Y ese problema se puede resolver hoy, en esta mañana. Así que te ruego delante de Dios que vengas a la luz de Cristo. Dios te llama, Él te atrae. No puedes negar que hay una luz que está viniendo a tu vida. Rinde tu corazón a Él. Pídele perdón por tus pecados. Entrégale quién tú eres. Puedes haber puesto tu vida en fundamentos que perecen, pero hay uno solo que permanece, y es Cristo. Así que ven a Él en esta mañana. Ten esperanza, Él pagó por tus pecados, Él resucitó y pronto volverá. Ven a Cristo ahora, por fe. Ponte de pie y podamos orar.